Arratsaldeon, buenas tardes a todas y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Aunque todavía no son las 7, pero voy a empezar yo con la introducción porque luego Itxi va a leer también una cosa, o sea que... Bueno, como no podía ser de otra manera, en Gizatiar, como Asociación de Mujeres, queremos celebrar este mes y este próximo 8 de marzo, Día de las Mujeres. Y digo celebrar con toda la intención, porque aunque son fechas reivindicativas y de verdad que hay mucho que reivindicar todavía, nosotras tenemos una edad y gracias a Dios hemos vivido mucho. Sabemos muy bien de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde van nuestras hijas y nietas. Y aunque de vez en cuando veamos nubarrones amenazantes, creo que hay motivo más que suficiente para ser optimistas. A ellas, a nuestras hijas y nietas, yo creo que nada ni nadie les va a parar ya. Pues para celebrar este mes y este día, esta tarde disfrutaremos del recital poético que os presentará ahora Itxi, de la Comisión de Instituciones de Gizatiar, que son las que han organizado todos estos actos. Mañana viernes, las socias que previamente nos hemos apuntado, nos vamos de comida. El domingo, día 8, las que quieran acudirán a las distintas manifestaciones que como cada año se organizarán este día. Y el martes, día 10, tendremos aquí una conferencia impartida por Paula Mieva con el título La vida de las mujeres después de los 65, que promete ser muy interesante. Os dejo ahora con Itxi, que presentará el recital, y muchas gracias a todas y por favor acordaros de apagar los móviles. Gracias. Hola, bienvenidas a este acto con el que comenzamos la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres de Gizatiar. Cuando quería yo aquí hablaros un poco, me di cuenta que sobre el 8M hay mucha historia, muchas dudas y muchos mitos. Entonces, antes de hacer la presentación, os voy a hacer un pequeño resumen del origen de la fecha del 8 de marzo, que tiene un largo camino. Puede que algunas ya lo sepáis, pero para otras será cosa nueva. Esto empieza que la huelga de las trabajadoras textiles estadounidenses en marzo de 1857 dio origen al Día Internacional de las Mujeres. Es un mito. Hubo huelgas, pero no se mencionó ninguna fecha. En 1909, la Organización de Mujeres Socialistas de Estados Unidos decidió crear un Día Internacional de la Mujer, pero fue una iniciativa local y con muy poco seguimiento. En 1910, en la segunda conferencia, que se celebró en Copenhague, la aprobación de un Día de la Mujer Trabajadora, propuesta por Clara Zetkin, tuvo más repercusión y se decidió el mes, que sería en marzo. Se decía que Clara había nacido el 8 de marzo, pero eso también es otro mito. En 1911, no voy a ir año por año hasta ahora, hasta el 2025, no os asustéis. En 1911, el Día de las Mujeres fue el 19 de marzo y aquel 25 de marzo ocurrió la tragedia de la fábrica textil Triangle de Nueva York. Pero no fue un día 8 como se suele decir. El incendio se produjo de forma accidental. La fábrica estaba situada entre los pisos 8º y 10º, en los que se habían cerrado las puertas para evitar robos. Los trabajadores muertos fueron 146. Así. 146. De ellas, 123 mujeres emigrantes, entre 14 y 30 años. No provocó huelgas, pero se celebró un sindicato de trabajadoras textiles. El color violeta con el que se asocia la lucha se popularizó por el color violeta del humo que salía por las ventanas durante el incendio. Fue en Rusia, entre el 8 y el 12 de marzo de 1917, cuando las mujeres rusas, con el eslogan «Pan y paz», salieron a las calles, precipitando la caída del zar, logrando el voto femenino y marcando la fecha definitiva. En años posteriores ya empieza a aparecer la fecha 8M como día que conmemora la lucha histórica de las mujeres por la igualdad, derechos laborales y el voto por todo el mundo. En China empezó en 1922, en España en 1936, pero ya sabemos lo que pasó aquel 18 de julio, que lo truncó todo. Y en Estados Unidos en 1994. En 1975 la ONU
oficializa la fecha. En el 2011 se celebró el centenario del Día Internacional de la Mujer y comenzó a operar ONU Mujeres para luchar por la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Y así llegamos hasta nuestros días, que seguimos manifestándonos. El día 8 hay una manifestación en la Plaza Santa Eugenia en Romo a las 6 y luego hay cantidad de manifestaciones por todos los pueblos, incluida la grande, que es la de Bilbao. Nuevamente por estar aquí para escuchar a las rapsodas Luis Landa, Carmen Martínez, Charo Pérez, a quienes acompañará al piano Pilar Morales. El recital se titula 4 poemas como 4 soles. No se nos está contando bien la historia. Hay que cambiar el relato. Ellas son parte de la generación del 27. Hay que reformular el relato de la generación del 27 e incluirlas. Frase de Tania Bayó. Y es que la historia, esa que se escribe con mayúsculas, se ha olvidado de ellas o los ha ignorado deliberadamente. En este año que se cumple un siglo de aquel gesto tan sencillo, tan absolutamente revolucionario de quitarse el sombrero, pretendemos dar visibilidad con este recital a las mujeres que también fueron parte de aquel grupo de poetas y artistas que constituyó la generación del 27. A través de las voces de ecos poéticos vais a escuchar a 4 amigas poetas y artistas. Van a contarnos aspectos de su vida, su relación con los hombres de esa generación, su relación con la maternidad o su frustración por la no maternidad. Nos van a hablar de la soledad, de la vejez e incluso de la muerte. El objetivo de este recital es visibilizar a estas mujeres a las que la historia no les ha dado el lugar que le corresponde. Y ahora ya con todas vosotras, las ecos poéticas. A ver. Sí. Venga. Buenas tardes. Queremos daros las gracias por acompañarnos y además acompañarnos de esta manera tan masiva, que es una gozada veros esta tarde, porque os traemos un proyecto que nos gusta especialmente. Durante aproximadamente 1 hora y acompañadas al piano por Pilar, vamos a darles voz a 4 poetas como 4 soles. Nos estamos refiriendo a 4 poetas olvidadas del 27. Y es que si hablamos de esta generación, pues a todas o casi todas las personas que estamos aquí, seguro que se nos ocurre algún nombre. Ya, pero seguro que el nombre que se nos ocurre es masculino. Fijaos lo que me ha pasado con mi nieta. Me llama a mamá, como sé que te gusta mucho la poesía, quisiera que me ayudaras en un trabajo que tengo que hacer sobre la generación del 27. Cariño, pues estupendo, porque es una generación que admiro muchísimo. Y me dice, ¿y qué pasa, mamá? ¿No había mujeres escritoras y poetas en la generación del 27? Cariño, ya lo creo que había. Buenas no, muy buenas. Pues mira, le pregunto a Google, ¿qué escritores pertenecen a la generación del 27? Y la respuesta es, la generación del 27 consiste en un grupo variado de escritores compuesto con nombres como Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Damaso Alonso, Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, Luis Cernuda y Rafael Alberti, a los que también se unen Emilio Prados y Manuel Altolaguirre. Y esto no es del siglo pasado, no. Esto está fechado, esa consulta, el 29 de julio del 2021. ¿Pero qué me dices? En el año 2016 se publicó el primer libro de Las sin sombrero. Y Tania Bayó, su autora, decía, no es solo una reivindicación de género que se da por hecho, sino también cultural, porque no se nos está contando bien la historia. Hay que cambiar el relato. Ellas no aportan algo a la generación del 27, ellas son
parte de la generación del 27. Ellas son artistas en igualdad de condiciones que ellos. Hay que reformular el relato de la generación del 27 e incluirlas. Pues hoy vamos a hablar de algunas de ellas, las mujeres poetas de la generación del 27, las grandes olvidadas de la cultura en este país. Estas mujeres no solo se quitaron el sombrero en una sociedad que llegó a insultarlas por ello, sino que se tomaron el mundo por montera. Mujeres luchadoras, creativas, que se relacionaron con los hombres de su generación de tú a tú. Fueron sus compañeras, fueron sus novias, fueron sus colegas. Mujeres como Concha Méndez, poeta y editora. Ella y su marido, Manuel Altolaguirre, fueron grandes divulgadores culturales gracias a la imprenta que tenían. Se le podía ver a Concha embutida en su buzo trabajando en ella. En 1932, Gerardo Diego publicó su primera antología poética, en la que no hay ninguna mujer. Y Concha le dijo: Tú nos excluirás, pero yo debajo de esta falda llevo pantalones. Me caía antipático porque eso no se puede hacer. O Josefina de la Torre, mujer polifacética que cultivó diversos campos artísticos. Quizá por eso es la gran desconocida, porque se dedicó a muchas cosas. Y Ernestina de Champurcín, a quien probablemente se le ha impuesto el olvido más cruel. La derecha nunca le perdonó su pasado republicano. Y la izquierda, su carácter religioso que la llevó al Opus Dei. Y aunque quizá un poco más conocida, también se merece Carmen Conde un redescubrimiento. Hoy, algunos historiadores afirman que si ellos fueron la edad de plata de la literatura española, ellas fueron la edad de oro. Tenéis que perdonarme esta interrupción, pero me ha parecido que estabais hablando de mis amigas y también de mí, y no he podido aguantar. Pero, ¿tú quién eres? ¿Yo? ¿Carmen? ¿Carmen Conde? Ah. Bueno, pues nací en Cartagena el 15 de agosto de 1907. En 1914 mi padre nos llevó a mi madre y a mí, yo fui hija única, a Melilla. En 1920 regresamos a nuestra ciudad natal. Los 10 años que transcurrieron desde 1920 hasta 1930 fueron realmente los de mi formación definitiva, no solo como ser humano, sino también como escritora. Trabajé en las más importantes revistas de España y de Latinoamérica. En 1929 apareció en Madrid mi primer libro de poemas en prosa, titulado Brocal. En 1931 me casé con el también poeta Antonio Olivier Belmas. Y en 1933 conocí a Gabriela Mistral. ¡Ay!, que junto con Juan Ramón Jiménez y Gabriel Miró conformaban mi trilogía de ferviente devoción. Ella fue la que prologó mi segundo libro de poemas en prosa, titulado Júbilos. Pero también por esa fecha tuve dos enormes amarguras. Una en mi cuerpo y otra en mi alma. El nacimiento fracasado de una hija y la muerte de mi padre.
Pero bueno, Josefina, Nina, ¿os habéis animado a entrar? Unas señoras muy agradables. Nos han dicho que estabas aquí con un grupo de gente. Pero aquí hay mucha gente, ¿no? Josefina sigue siendo tan tímida como cuando eras joven. Pero es una gente súper agradable. Yo ya me he presentado, ¿verdad? Así que venga, ahora os toca presentaros a vosotras. Me llamo Josefina de la Torre. Nací en Las Palmas de Gran Canaria en 1907. Soy poeta, soy escritora, soy cantante lírica y actriz. Con 13 años comenzó a publicar en revistas. Nina, ahora te toca presentarte a ti. Nina, ya nadie a excepción de vosotras me llama así. Conseguí rejuvenecerme. Me llamo Ernestina Michels, de Champurcín y Morán de Laredo. Y nací en Vitoria en 1905. Con este nombre ya os habréis dado todos cuenta que desciendo de una familia aristocrática, además de católica y tradicionalista, que me ofreció una refinadísima educación en consonancia con mi abolengo, faltaría más. Mi padre era un abogado monárquico, poseía el título de varón con B, de Champurcín. Ay, qué pena que no esté aquí Concha. ¿Os imagináis lo que habría disfrutado ella con este encuentro? Sí. Carmen se refiere a nuestra amiga Concha Méndez, que vive desde hace ya muchos años en México y que seguramente, hasta que no muera Franco, no podrá volver. Concha Méndez era la mayor de nosotras 4. Nació en Madrid en 1898. Bueno, siempre presumía de haber nacido un siglo anterior al nuestro y en un año tan importante. Importante sí lo era, pero desde el lado trágico, porque ese año España perdió sus últimas colonias y debido a eso entró en una crisis enorme, política, social y moral. Aunque felizmente la literatura y el pensamiento no salieron tan mal parados, nos dio ese lujo de autores, cuyo grupo fue denominado precisamente la generación del 98. Volviendo a Concha, era la mayor de 10 hermanos. Sí, además su familia era muy rica, pero a pesar de educarla en un colegio francés, en su casa no potenciaron nunca que cultivara su intelecto. Nos contó que se había apuntado a un curso a la universidad sin decírselo a sus padres, claro. Pero un hermano la vio salir y se lo contó a la madre. Y nos contaba Concha con esa gracia que tenía. Cuando entré en casa, mi madre, que estaba hablando por teléfono, me dijo: ¿dónde has estado? Y yo le dije: pues por ahí, con las amigas. Ven aquí, me estás mintiendo. Y con el teléfono que tenía en la mano, me dio un golpe en la cabeza que me hizo sangrar muchísimo. Y yo pensé, pues menos mal, que era de la universidad de donde me habían visto salir. A mí mi padre me puso una condición para ir a la universidad, que me acompañara mi madre, como era la costumbre en la época. Y le dije: a la universidad con la mamá, ni a hablar, y renuncié a hacerlo. Concha fue una excelente deportista. Sobre todo, destacaba en natación, donde ganó más de un campeonato. ¿Os acordáis de uno de sus primeros poemas? Sí, claro. Mis brazos, los remos. La quilla, mi cuerpo. Timón, mi pensamiento. Si fuera sirena, mis cantos serían mis versos. La familia de Concha pasaba los veranos en San Sebastián, que por aquellos años era el lugar de veraneo de la monarquía y de las grandes fortunas españolas. Allí conoció a Luis Buñuel, que fue su primer novio. Ay, Josefina, la de vueltas que da la vida, porque luego fue novio tuyo, ¿verdad? Pues, aquello fue años después. Coincidimos en Francia cuando yo estaba trabajando en el cine con la Paramount. Y claro, a Buñuel le estaba esperando su mujer. Y yo volví a quedarme sola. Tú en el balcón de tu silencio, yo en la barca sin rumbo de mi daño. Los dos perdidos por igual camino, tú esperando mi voz y yo esperando. Esclavo tú del horizonte inútil, encadenada yo de mi pasado. Ni silueta de nave en tu pupila, ni brújula y timón para mis brazos. En pie,
en el alto barandal marino, tú aguardarías mi llegada en vano. Yo habría de llegar sobre la espuma en el amanecer de un día blanco. Pero el alto balcón de tu silencio olvidó la señal para mi barco y me perdí en la niebla de tu encuentro como un pájaro ciego por los años. Ese poema se lo dedicaste a él, ¿verdad? No exactamente. Hablo de los desencuentros amorosos. Y, desgraciadamente, este no era el primero. Pero mejor sigamos hablando de nosotras. ¿Os acordáis del comienzo de nuestra amistad? Perfectamente. Concha y Nina se conocían del Liceum Club. Sí. Por cierto, recordáis también mi admiración en mis primeros tiempos por Juan Ramón, ¿verdad? Como todas. Bueno, pues a sabiendas de que jamás contestaba a nadie, se me ocurrió escribirle una carta. Y para mi sorpresa, me contestó a vuelta de correo, y además muy amablemente, y me envió un ejemplar de su libro, Platero y yo. Claro, a partir de ese momento mi nombre corrió como la pólvora por los ambientes literarios. Y así fue como llegué a los oídos de Ernestina. ¿Te acuerdas, Nina? ¿Cómo no me voy a acordar? Te puedo decir el comienzo de la primera carta que te envié. Mi lejana amiga. Todas aquellas cartas nos sostuvieron y nos ayudaron a profundizar en nuestros rumbos literarios. Sí, y yo también recuerdo perfectamente, Nina, unas palabras de una de tus cartas. Me decías: te espero con los brazos llenos de estrellas. Y así fue nuestro primer encuentro. Ay, amigas mías, cómo me emociona recordar nuestros comienzos. Yo vivía en Gran Canaria por entonces, y cosas de la vida. A mi hermano Claudio le entregaron el Premio Nacional de Literatura en Madrid y me llevó con él. Esto fue en 1924. Y en ese viaje entramos en contacto con los jóvenes poetas de la residencia de estudiantes y también con las poetas del Liceum, donde estaba Concha y Nina. Con qué cariño recuerdo las actuaciones que tuve como cantante lírica en el Liceum. Sí, pero te falla un poquito la memoria, Josefina, porque a nosotras ¿Sí? no nos conociste hasta el 27, ¿No? cuando viniste a presentar tu poemario Versos y Estampas, que te lo prologó Salinas, ¿recuerdas? Ay, sí. Era entonces cuando me estaba formando también como soprano. Ay, sí, sí. Nina, tienes razón, como siempre. Casi siempre, casi siempre. A Concha y a mí nos pareció tan maravillosa su voz y su prestancia en escena que nada más acabar su actuación nos acercamos para conocerla y felicitarla. Y en ese momento se inició nuestra amistad. Josefina, a ver, no te vamos a pedir ahora que nos cantes como entonces, pero ¿por qué no nos dedicas un poema? No sé, el primero que te venga a la memoria. A ver, déjame que recuerde. Mira, me gustas porque sabes decir mentiras. Si dijeras verdades, no me gustarías. Qué dulce que sabe la mentira. Es buena, noble, decisiva. Y la verdad, qué tonta y desabrida. Siempre igual, esperada, conocida. En cambio, la mentira, qué dulce, amarga compañera mía. Me gustas porque sabes decir mentiras. Esto se lo escribí a un novio que tuve que era muy mentiroso. Yo no puedo olvidar la ilusión tan grande con la que esperaba vuestras visitas. Teneros aquí entre nosotras era una de las cosas que más deseábamos Concha y yo y que más felices nos hacía. Lo pasábamos de maravilla, ¿os acordáis? Sí, ya lo creo, nuestras tardes en el Liceum. ¿Os acordáis cuando intenté enseñaros a bailar el charleston? Oye, no me vas a pedir ahora que baile el charleston, ¿no? Se lo pedimos a Nina. Nina, ¿tú te acuerdas? Adelante. Nina, ¿tú te Ese acuerdas? charleston, ¿cómo Venga, suena? dale. Ah. A ver, Tenemos algún problema técnico por lo que se ve. ahí estamos. Venga, dale. No voy a bailar, no
Inma. Nina. Que no, Nina, de que bailar. no. De bailar, Nina. Sabéis que en cuestión de bailes tengo una memoria fatal. Ya lo sabemos, ya. Lo que sí recuerdo es lo mucho que tuve que insistirte para que te decidieras a venir a Madrid. Ya sé que no lo tenías fácil, pero tu primera obra, Brocal, bien merecía ser presentada en una plaza importante. Tienes toda la razón, Nina. Me acuerdo que decía, yo no te pregunto a dónde me llevas, ni por qué, ni para qué. ¿Tú quieres caminar conmigo? Pues venga, yo te sigo. Mira, en la mano derecha llevo luceros, luceros. Y en la mano izquierda, estrellas, estrellas. Hombre de todas las noches, ¿qué mano vas a besarme? ¿Por qué quitaste tus manos tanto y tan bien como acariciaban mi frente? Para que me quisieras otra vez, te regalaría un collar de islas, un sistema nervioso de horizontes, y me abriría para ti todas las mañanas en tus labios. Qué delicia, Carmen. Volver a escuchar esto ahora, en tu madurez. Ya. Claro que una vez aquí, muchas veces te vimos preocupada por los constantes requerimientos de Antonio y en no pocas ocasiones Madre eso te empañaba la alegría. Terrible, sí. Aquella carta que me escribió, ¿verdad? Tan terrible. Sí, sí. La carta. Mira, estoy harto de tu amiga Ernestina, de Berta, de Juan Ramón, de Miró y del club. Tu actitud es sencillamente indigna de ti y de mí. Te limitas a hablarme de lo de fuera y a escribirme rápidamente. Oye, si es que te quieres separar de mí, no des tantas vueltas. Esto se acaba si no te rectificas. No se puede jugar así con nadie. Si me has querido alguna vez, ahora veo que no me quieres, te vas a acordar de mí. La vida que llevas no es desde luego la que te han recomendado. Estás alocada, descentrada y tonta. Sigue conociendo a imbéciles como esos de la Gaceta. Sigue no descansando, sigue yendo a cines, a teatros. Así era. En fin, Carmen, que te has olvidado por completo de mí. Tú ya sabes que yo exijo, necesito, quiero toda tu vida. Bueno, Toda tú has de ser mía. Precisamente esta tarde me he enterado de los cafés que frecuentaba en Madrid con Chamen. a ver. Que no sepa que te vas con Maruja Mayo. Todo esto no sé si te dolerá. Yo te lo digo desde luego para que te duela. Además de que no le conviene a tu salud, es que no me da la gana que mi novia, mientras yo voy de la oficina a casa y de mi casa a la tuya, lleves esa vida. Hola, Juanito. Lo primero la poesía no. Lo No, primero nosotros. pero bueno. Exijo un cambio total en ti, un cambio total. Si el corazón te manda otra cosa, quédate. Si te manda lo que yo te mande, vente. Pero desde luego te va a costar trabajo recuperarme. Pero bueno, Antonio, pero bueno. En fin, Carmen, vayamos a recuerdos más alegres. Como nuestros primeros poemarios. Y el entusiasmo por el automóvil, la velocidad y el riesgo. ¿Te acuerdas, Nina, de aquel poema tuyo? Nuestras manos acechan una rosa distante que llega consumida, persiguiendo en el aire sus 100 rumbos tronchados. Vientos de perdición le taladran las sienes. Pobre flor esquemática, en vano intentaremos soldar a un nuevo fallo tu juventud deshecha. Nunca más los caminos, ni el susto delicioso de la escondida curva, ni el abrazo del polvo incitante, reseco.
Ya todo será oscuro. Viejos tierritos, decrépitos, mancharán de negrura tu vigor abdicado. Llora un claxon tu muerte, sin alma en la cuneta. Y me acuerdo que Josefina nos traía el sabor de su isla en sus poemas. Unos poemas llenos de metáforas con sabor a mar. Quisiera tener sujeta la naranja de la tarde, así, entre las manos, fresca, sin la piel rubia brillante, tirabuzón de la luna, peinado con mi cuchillo. ¿Qué sabor a fruta nueva ha de tener en los bordes el mar, la arena y el aire? ¡Qué deseo de partir en dos mitades la tarde! Cuando la noche se asome a su ventanal de cobre, se tragará la naranja. ¡Ay, niña desconsolada! ¡Ay, qué delicia! Y tenías otro divino de la tarde. Por favor, venga, Josefina. Sí. La tarde tiene sueño y se acuesta en las copas de los árboles. Se le apagan los ojos de mirar a la calle donde el día ha colgado sus horas incansable. La tarde tiene sueño y se duerme mecida por los árboles. El viento se la lleva oscilando su sueño por el aire. ¿Cómo conocisteis a los chicos? Me estoy refiriendo a Federico, a Alberti, a Cernuda. Mirad, Concha me contó que Buñuel le había hablado de sus amigos de la residencia de estudiantes, pero nunca se los había presentado. Entonces, un buen día, llamó con una excusa a la residencia y habló con Lorca. A partir de ese momento, se hizo amiga del propio Federico, de Alberti y de Maruja Mayo, que por entonces eran pareja, y de Luis Cernuda. Conocerlos a ellos supuso para Concha entrar en la poesía. Empezó a escribir inmediatamente, a la vez que se hizo muy amiga de Maruja Mayo. Contaba que fue la artista que más le influyó. Sí, Concha era una mujer que tenía las ideas muy claras y deseos de vivir libremente. De hecho, abandonó muy temprano la casa paterna porque quería vivir su propia vida y viajó mucho. Primero se fue a Londres, luego a Montevideo, luego a Buenos Aires, y durante todos estos años cultivó su poesía, una poesía ciertamente impregnada de nostalgia. Eran verdes como un mar con reflejos de alto cielo. Qué bien sabían mirar unos ojos que recuerdo. En la penumbra lucían con una luz de misterio, como dos claros abismos abiertos a 1000 deseos. Muchas horas tuve cerca los ojos verdes aquellos que, implorantes, me miraban. Y yo hacía por no verlos. Y hoy, que mirarlos quisiera, están tan lejos, tan lejos. Ay, es que Concha fue, es y será mucha Concha. Ay. No sé si os acordáis, pero yo sí que recuerdo un poema que escribió en el 31, nada más casarse, dedicado, cómo no, a su Manolo, de quien tan enamorada estaba. Decía: qué rizada mar de oro tu cabello entre mis manos, qué luz de vida en mi vida
la luz de tus ojos claros, qué caricias, tus caricias. Y el silencio de esta noche, qué silencio tan profundo. Es que me parece estar contigo en las entrañas del mundo. ¿Y qué me decís de la boda de esos dos? ¿No fue una maravilla? Pues yo una foto que vi vuestra, estabais las dos guapísimas. Entonces las novias no se casaban de blanco como ahora, se casaban en traje de chaqueta. Y Concha le propuso a Manolo casarse de verde. Sí, verde que te quiero, verde, como el poema de Federico. Oye, recuerdo que en la foto de la boda Concha llevaba un ramo de perejil. Ya sabes cómo era nuestra Concha. Dijo que para ir a tono del traje. Era una época muy surrealista, así que vete tú a saber si su inconsciente no estaba pensando en el verde rebelde de Federico. Y además decía que siendo la novia tenía que llamar la atención de alguna manera, si no, a ver cómo conseguía que le mirasen a ella con el bellezón de Josefina al lado. Qué bien me lo pasé en esa boda. Estaba toda la intelectualidad española. Me acuerdo que me recibió el propio Manolo. Y luego también estuve con Nina, con Luis Cernuda, Sí, con Federico. Nunca se me olvidará que es ahí donde conocí a Juan Ramón. Me lo presentó Guillén. Recuerdo que al salir de la iglesia empezó a tirar monedas por el aire a los niños de la calle, diciéndoles: «Decid conmigo, ¡viva la poesía! ¡Viva el arte!». Fue una boda increíble. Pero no todos estaban dispuestos a incluir a las mujeres poetas en esas loas a la poesía, como fue el caso de Gerardo Diego. Cuando publicó la antología de la poesía española contemporánea, no incluyó ningún poema nuestro. Y eso que éramos ya todas poetas reconocidas. Sí, es verdad. Y no lo hizo hasta la segunda edición, la del 34, cuando en su antología de la poesía española, en la que dio fe del nacimiento de la generación del 27. Y lo hizo porque Salinas, a quien yo siempre consideré mi tutor, le presionó para que lo hiciera. Sí, también Juan Ramón me dijo que le había insistido para que incluyera poemas míos, pero no incluyó ninguno de Concha ni tuyos, Carmen. ¿Era solo Gerardo Diego el que no quería publicar nuestros poemas? Yo creo que no. Yo creo que había más compañeros, poetas y editores que se oponían a incluir a mujeres en esa decisiva e identificativa obra poética. Hombres en su mayoría republicanos, progresistas y muchos de ellos de izquierdas. Curioso. Y a la vez terrible, ¿no? Sí, pero no fueron solo aquellos hombres, nuestros hombres. Porque también la historia, esa que se escribe con mayúsculas, nos ha ninguneado y mantenido invisibles. Pero ¿sabéis lo que os digo? Que quizá un día alguien, puede ser que alguna mujer, tenga las agallas de desempolvar nuestros libros y nuestros nombres y vuelvan a brillar. Concha no tardó mucho en quedarse embarazada. ¿Os acordáis del poema en que le habla al hijo que espera? Sí. Ibas a nacer. Yo sola iba contigo a esperarte. La madre va siempre sola, quien quiera que le acompañe. El mundo es como un desierto y el hijo en él un oasis. Caminabas en mi seno, mis ojos se hacían más grandes. La tierra, con mar y cielo, era más firme que antes. Ibas a nacer. El mundo se afianzaba en mi sangre. Y
siguió hablándole después, cuando lo perdió en su estancia en Londres. Cariño, ahora no, cariño, ahora no. Se desprendió mi sangre para formar tu cuerpo. Se repartió mi alma para formar tu alma. Y fueron 9 lunas, y fue toda una angustia de días sin reposo y noches desveladas. Y fue en la hora de verte que te perdí sin verte. ¿De qué color tus ojos, tu cabello, tu sombra? Mi corazón, que es cuna, que en secreto te guarda porque sabe que fuiste y te llevó en la vida, te seguirá meciendo hasta el fin de mis horas. Recuerdo perfectamente que le pregunté a Concha cómo logró salir de la enorme pena de no llegar a tener nunca a su hijo en los brazos, porque os aseguro que a mí me ha costado lo mío. No sé si alguna vez he llegado a superarlo. Y aún recuerdo lo que escribí para intentar sobrellevar ese dolor. ¿Cómo se va a llamar la niña? Porque era, acerté, una niña como yo esperaba. La niña se llamará María del Mar. ¿María del Mar? Sí, del mar. María del Mar y de la muerte se llamó la niña porque nació sin vida, tanta como yo creía haberle dado mía. Y se fue como en una barca a bordo de ese nombre azul y anchísimo, más allá de mí, dentro de mí, muerta, mía viva a lo ancho de los meses, y al nacer para los otros, muerta. Ay, si yo hubiera sabido eso. Ni un esfuerzo habría hecho para que te sacaran fuera de mí. Y contigo, hija que no conozco, contigo y con tu silencio, con tus ojos cerrados, con tu garganta sin voz, contigo, hija mía, yo también me hubiera muerto. Ay, escribí ese poema el 17 de octubre de 1933. Sí, Carmen. Concha contaba que el dolor fue desgarrador, pero ella tuvo más suerte que tú, porque al nacer Paloma tuvo esa segunda oportunidad que tú no tuviste y resultó ser el mejor bálsamo para su herida. Es verdad. Yo también. Escribí sobre esa ausencia de un hijo al que nunca sentí en mi vientre ni en mis brazos. Hijo tuyo, silencio de mi carne sellada, eternidad sin muerte. Solo yo sé su nombre. Un hombre que no existe y palpita en la oscura tentación de mis venas. Un hombre impetuoso que levanta mi sangre con sístoles de fuego. Verdad limpia, sin roces. Nadie hollará su frente con un turbio rocío de insólitas palabras. Nadie herirá su pecho ni podrá torpemente mancharle el corazón. Hijo nuestro, pureza de todo lo imposible. Qué grávida dulzura aquieta mi regazo. ¿Y quién no escribe para drenar su dolor? Yo no perdí ningún hijo, pero ni siquiera tuve el consuelo de tenerlo dentro de mí unos meses. A lo largo de mis años estériles, hijo, cuánto he pensado en ti. He apretado la frente de sueños y he estrujado el pobre desconsuelo de tu cuerpo pequeño. Tus primeras sonrisas, tu primera palabra. He pensado, hijo mío, que serías la razón de mi vida, mi compañero, el íntimo secreto de mi vida, el regalo de mi soledad y también mi inquietud.
Cuando he visto otras madres que guardan su silencio sobre pequeñas frentes, he comprendido el torpe desamparo de mis manos vacías y estas lágrimas duras que todavía me hieren, me han arañado interiormente y he pensado, se van. Y he sentido el terror de los años que pasan sin haberte encontrado, sin conocer tu voz, ni sentir tu mirada. Tranquila, seguimos nosotras. Pero, hijo mío, hoy te pido perdón por esta paz que es mía. Tú, por quien he soñado, sabes mejor que nadie de esta anchura del mundo, y a ella me he asomado. Hoy, por primera vez, ha venido la paz a mis entrañas. Hoy no te ansío, hijo. Materia, cuerpo, sangre. ¿Sigues, Carmen? Sí. Luchar por ti, atenazar la vida, gritar de amor por tu alegría, ver florecer tu rama, vivir en ti de nuevo. Y de pronto, cuando el árbol te cobija los sueños, no, mejor ha sido así. Hoy tu desvelo ya dejó de inquietarme. Gracias. Sigo yo, continúo yo, termino yo, ¿vale? Ocurrió en el instante en que todo eran flores en mis manos. La tarde parecía transparente. En el aire había cruces enlazadas y del cielo descendía un aroma a rosas muertas. Hablamos de cosas menos dolorosas. Nina, por favor, ¿por qué no nos recitas ese poema que tenía un título que me enamoró? Decía el título, te aguardaré apoyada en la curva del cielo. ¿Te acuerdas? Te esperaré apoyada en la curva del cielo, y todas las estrellas abrirán para verte sus ojos conmovidos. Te esperaré desnuda, 6 túnicas de luz resbalando ante ti deshojarán el ámbar moreno de mis hombros. Nadie podrá mirarme sin que azote sus párpados un látigo de niebla. Solo tú lograrás ceñir en tus pupilas mi sien alucinada, y mis manos que ofrecen su cáliz entreabierto a todo lo inasible. Te esperaré encendida. Mi antorcha, despejando la noche de tus labios, libertará por fin tu esencia creadora. Ven a fundirte en mí. El agua de mis besos, ungiéndote, dirá tu verdadero nombre. Ay, ay, mis queridas amigas, qué bien me está sentando este encuentro. Verdaderamente sienta bien. Sí. Como necesitaba compartir estas anécdotas y poemas con vosotras. Recuerdo lo mucho que disfrutaba trabajando con Concha en el Liceum, oyendo con ella y con Maruja de verbenas. Nina, ¿cómo fue aquella anécdota de Maruja, Mayo y los sombreros que te contó Concha? Pero si ya la conocéis. Bueno, pero ellos no.
Cuéntala. Cuéntala, anda. Pues contaba Maruja que allá por el año 25 o 26 iba ella con su inseparable Dalí y otra compañera más joven, también de la Academia de San Fernando, Margarita Manso. Y, como no, con nuestro querido Federico, que estaba siempre con ellos. Y al pasar por la Puerta del Sol, uno de ellos dijo algo así como: vamos a quitarnos los sombreros porque nos están congestionando las ideas. Y decía Maruja: nos apedrearon y nos insultaron, nos llamaron hasta maricones por no llevar sombrero. De verdad, de verdad. O sea, pero qué barbaridad. ¿Os imagináis que un hecho tan insignificante como es quitarse el sombrero haga que gente nos apedree o nos insulte? Terrible. Sí, hablando de ello después con Concha, llegamos a la conclusión de que aquello no fue una anécdota sin más. Chocaron de pronto dos visiones de la realidad, la de nuestros amigos surrealistas y otros autores como Ramón Gómez de la Serna, que propugnaban una liberación de la mentalidad encorsetada frente a la de los tradicionalistas acérrimos, a los que escandalizaba, sobre todo, ver a mujeres participando en lo que para ellos eran actos subversivos. Pues no, pues no. A mí me parece que aquel fue un movimiento revolucionario, pero muy importante. Sí. Y estoy segura que en un futuro alguien escribirá un libro hablando de este hecho y nos va a mencionar a todas nosotras. Fueron buenos tiempos aquellos, ¿verdad? La llegada de la República. ¿Cómo lo celebramos? ¡Qué alegría! ¡Buah! Sí. Ya sabéis que nunca me afilié a ningún partido político, Sí. pero me sentía plenamente identificada con la República y lo viví en un mar de confusiones. Por un lado, mi alegría ante un triunfo tan espléndido en el que habían intervenido muchos de mis amigos. Por otro, el disgusto con el que se acogió el acontecimiento en mi casa y entre toda la gente a nuestro alrededor. Vivía rodeada de monárquicos y parecía que fuera yo la que había traído la República, cosa que, por otra parte, no me hubiera disgustado nada. Lo seguro. Adelante. Sí, y aunque no todo fue perfecto, al menos estábamos en nuestro país y junto a los amigos. Ahora recuerdo casi con una sonrisa las cosas que entonces nos molestaron tanto. Como por ejemplo cuando le pedimos a don Jacinto Benavente que viniese a dar una charla al Liceum y nos dijo que no tenía tiempo, que no iba a venir él a dar una charla a tontas y a locas. Bueno, en lo de locas, yo creo que estaba acertado, ¿eh? O como cuando se empeñaban en llamarnos de una manera tan cursi, poetisas. Recuerdo que yo no podía oír mi nombre, acompañado de ese terrible calificativo, sin sentir vivos deseos de desaparecer, cuando no, de agredir al autor de la desdichada frase. Bueno. Sí, pues miréis, yo creo que mi época más feliz fue aquella que transcurrió en Melilla durante mi infancia. Os voy a leer un poquito de un texto que escribí recordando aquello. Se me quedaba la niña mirando a la frente y toda yo olía a hierbabuena. Me llamo Freja y yo Carmen. Levantada el acta de nuestra amistad, le di mis libros y ella me enseñó sus collares de medallitas con palabras árabes que exaltaban la gracia de Dios. Toda aquella mañana de amistad fraternicé con el olor de la miel amasada con huevo, porque Freja llevaba sus cabellos recogidos e impregnados en aquel extraño compuesto que los dejaría luego suaves y brillantes. Freja era más pequeña que yo y no sabía leer.
Sonreía, mostrando sus dientes maravillosos, que parecían granos de la hermosa fruta que yo adoraba en mi infancia, la granada. Tan iguales eran y tan bien colocados estaban en sus encías. Sí, éramos muy jóvenes entonces. Lo éramos, sí. Y la juventud se nos fue apagando, se fue marchitando como una flor. Y se va marchitando la caja de las rosas. No tiene quien las saque y las lleve al camino. Un airón de perfume se nos quiebra en las manos, mientras algo se muere y nace al mismo tiempo. Se nos frustró la cita que con aquella fragancia de tan pura, invisible, ese ramo de brisa que apenas huele a nada y que agavilla en sí todo el amor del mundo. Hay cosas que no son, pero que siguen siendo gozo, nostalgia, fronda que nunca hemos plantado, hermosura secreta que solo fue latido. Sí, pero tenemos que admitir que la guerra civil destruyó nuestra vida de entonces. Totalmente, totalmente. Algunos amigos murieron asesinados en ambos bandos. Nuestro querido Federico en un bando y el novio de Margarita Manso en el otro. Y luego hubo otros que tuvieron que huir, como Concha y como Nina, irse al exilio. Y las que nos quedamos aquí, nos quedamos terriblemente solas y perdidas. Nadie se acuerde de mí cuando no pueda acordarme. No todos sabrán que fui extensa como la tarde, solitaria como el mar, aunque la surquen las aves. Yo quisiera que después alguien pueda descifrarme como un mensaje de piedra que fue encerrado en el aire. Solo un hueco en el vacío para poder alojarme. Querida Nina, nosotras sí sabemos de soledad, ¿verdad? Yo nunca me he sentido tan sola como ahora que he regresado a España. Cuando a alguien le interesan las cosas que cuento, me siento feliz, pero eso ocurre pocas veces. Las ciudades me ofrecen sus calles, sus jardines, sus largas avenidas pletóricas de ruedas, pero faltan miradas, corazones abiertos y brazos que se tiendan para estrechar al otro. Todo se ha congelado en momentos adustos, en una incontrolada carrera sin sentido, como si no supiéramos que hay una sola muerte y es inútil huir del fin inevitable. Faltan todas las cosas que más se necesitan. La pausa en compañía, el hablar sin temor a la réplica abrupta del que nunca nos oye. Hay que saber amar, también con el oído. No hay en los que escuchan afán de comprendernos. Las palabras se extinguen al cruzar ese espacio que separa dos seres. ¿Y qué me decís del poema de Concha al hablar del exilio? Para que yo me sienta desterrada de mí debo sentirme, y fuera de mi ser y aniquilada, sin alma y sin amor, ¿de qué servirme? Pero me miro adentro, estoy intacta, mi paisaje interior me pertenece, ninguna de mis fuentes echo en falta, todo en mí se mantiene y reverdece. Si nunca me he servido de lo externo, de lo que quieran darme los extraños, no va a ser esta hora en este infierno donde mis ojos vean desengaños. Yo miro más allá, hacia un futuro, hacia una meta donde va mi vida. Como sé lo que quiero, miro al mundo y le dejo rodar con su mentira. Sí, pero el destierro nos dividió
Sí. entre los que se fueron y los que nos quedamos. Y así fue que tanto allá como aquí tuvimos que buscar nuestro ser en la nueva vida. A veces el cristal cambia de vida. Ya no es cristal, es un espejo. Y empiezas a verlo preocupado para mirarte a ti mismo. Llegan de tu frente hasta el espejo olvidadas presencias. Dime, ¿cómo eras? Si es que fuiste diferente al que miras ahora. Desconcierto, claro. Porque en tanto era cristal, pudiste ver paisaje, criaturas. El cristal te daba la respuesta. Mas ahora lo que ves es tu rostro. Son tus ojos cuchillos que te hieren. Y no te aceptas. El tiempo, implacable, humilló la suave corteza de tu cuerpo y la luz al brotar de tus miradas. Pues consuélate, mortal, deja el espejo, devuélvelo a cristal y sigue mirando. Fueron tiempos muy difíciles. Cuando empezó la guerra, mi madre era ya muy mayor y estaba gravemente enferma. Eso fue definitivo para que mi hermano Claudio y yo decidiéramos no exiliarnos. Pasamos aquellos años de lucha que parecían no tener fin en la isla. Y a pesar de tanta incertidumbre, en muchos momentos creí ser feliz. Se lo digo a mi espejo y a este pasar del tiempo que acaricia mi piel y mis cabellos. Soy feliz. Se lo digo a mi cuerpo que aún conserva su sombra de árbol sano. Soy feliz con el paisaje, con la luz, con los hijos de otras mujeres que me son dados besar y contemplar. Soy feliz con la cuartilla blanca ante mis ojos en la que volcaré mis silencios. Soy feliz. Pero qué gran mentira si os hiciera creer que esa huella, esta sombra, esta luz, aquel paisaje, estos hijos que nunca me nacieron y la cuartilla blanca, sudario que aguardaría mi renuncia, son la felicidad que ahora grito. Ay, nosotros sí que nos marchamos. Ya. Tuvimos que hacerlo al ser mi marido secretario particular de Azaña. Fuimos a México. Juan José sufrió mucho y su tremenda nostalgia lo llevó a una fuerte depresión. Cada vez se sentía con más ganas de morir. Yo creo que morir es estar. Es estarse por fin en lo absoluto, en lo definitivo. Sorpresa de lo eterno, de lo que ya no cambia y que es, sin embargo, cada vez diferente. Y en ese estar están lo humano y lo divino, todo lo que se toca, todo lo que se siente, y en esos brotes de luz deslumbrantes, escasos, que arrebatan la vida y nos la dan de nuevo. Morir es una rosa que se nos da de balde, un perfume cuajado en amor para siempre. Dormir, morir, tal vez soñar. Si dormida me quedara, que nadie vele mi sueño. Solo con ramas de pino ponedle sombra a mi cuerpo. Que las fuentes no se callen, ni los pájaros, ni el viento. Dejad que todos me sigan en el profundo misterio. Y una tarde se abrirá la palabra que en mi sueño, dulcísima espada mía, socavará mis cimientos. Desnudadme de mis lienzos. Y si dormida me quedara,
que nadie vele mi sueño. Qué hondo, Carmen, qué maravilla. Sí, lo es. Josefina, a mí me emocionó muchísimo el poema que escribiste a la muerte de tu marido, Ramón. Sí. Allí, junto a la cama, están tus gafas. Sus cristales vacíos son como dos lagunas sin orillas. Las cojo entre mis manos y las contemplo absorta. Detrás están tus ojos, los presiento ahondando la mirada y las apoyo con ternura sobre el pecho como si tu cabeza reposara. Las beso. Son tus ojos queridos mirándome a través de la ausencia. Tus ojos tan vitales en los últimos días apagados, tristes, mudos, que me miraban en silencio, anegándome el alma de contenidas lágrimas. La historia nunca nos ha hablado de este encuentro en España entre estas tres poetas allá por los primeros años de la década de los 70. Pero si se hubiera producido, estamos seguras de que habría sido algo así o parecido. Concha Méndez no regresaría nunca a España. Murió en su casa de México en 1986. Su nieta, Paloma Eulacia Aldolaguirre, recogió su vida en el libro Memorias habladas, Memorias armadas. Carmen Conde está considerada una de las voces más significativas de la generación poética del 27. Fue la primera mujer en obtener el Premio Nacional de Poesía en 1967, pero es que además fue la primera mujer en ingresar en la Real Academia, pronunciando su discurso de entrada en 1979, que empezaba así. Mis primeras palabras son de agradecimiento a vuestra generosidad al elegirme para un puesto que secularmente no se concedió a ninguna de nuestras grandes escritoras ya desaparecidas. Permitidme que también manifieste mi homenaje de admiración y respeto a sus obras. Vuestra noble decisión pone fin a tan injusta como vetusta discriminación literaria. En 1982 comienzan a manifestarse los primeros síntomas del Alzheimer, enfermedad de la que Carmen moriría en 1996 a los 88 años, en una residencia en Majadahonda, en Madrid. Ernestina de Champurcín volvió a España en 1972, pero se encontró un Madrid que no reconocía como el suyo. Se sintió sola y olvidada. Nadie la esperaba. Murió en 1999. Josefina de la Torre hizo su última aparición como actriz en la mítica serie de televisión de los 80, Anillos de Oro. Pero Josefina se sentía muy cansada. Había perdido a su marido y se encontraba sola y olvidada. En la soledad de su piso en Madrid, escribió un poemario dedicado a él
que no vería la luz hasta 2007, centenario de su nacimiento. Murió en Madrid en 2002 y con ella se apagó la última voz poética del 27. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos.